Lorena Taberna, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Gracias por recibirnos acá en la Secretaría de Inspección. Bueno, cambió un poco el tema de la nocturnidad, las nuevas disposiciones del presidente de la Nación, el cierre, la prohibición de circular después de las 0 horas. Imagino que les ha a ustedes obligado a cambiar un poco el esquema y a poder tener que controlar eso, ¿no? De la nocturnidad. Contame cómo lo organizaron. Sí, la realidad es que nosotros tenemos todos los días operativo, pero bueno, nosotros teníamos la nocturnidad respecto a los bares que cerraban a las 3 de la mañana, ahora están cerrando a las 11 de la noche todos los comercios y entonces tenemos un plazo de tiempo para realizar operativos, se están realizando 3 operativos diarios en conjunto con personal policial. A las 12, bueno, a las 12 de la noche es la previsión de circulación. Hemos encontrado mucha gente circulando, bueno, de las que ahí surgieron varias alcoholemias, y a esta gente se la escolta hasta su domicilio. La realidad es que no tienen manera de justificar, se procede al secuestro en caso de cuando se pide la documentación y no pueden presentarla, se procede al secuestro como ya hemos visto. Y en caso de tener la documentación y no tener forma de justificar que hacía circulando en un horario que está prohibido, se lo escolta al domicilio. Bueno, la única justificación posible es que tengas que ir al hospital o a la farmacia a comprar un remedio, otra no hay, se me La ocurre. realidad es que nos ha pasado, sí, 2 casos nada más, 2 casos, y el resto no, el resto Gente no circulaba tenía nada nada que más hacer. y era evidente que venían de alguna reunión familiar, alguna clandestina. Hablando de la clandestina, sé que todos los fines de semana trabajan duro con eso, pero tienen también sus limitaciones. Está bueno que expliques esto, así la gente entiende cuál es la limitación que tiene tu personal con respecto a las clandestinas, ¿no? Sí, las limitaciones son varias. Nosotros lo que estamos haciendo con respecto a las clandestinas, mayormente, bueno, son llamados telefónicos o simplemente al hacer el recorrido observamos cierta cantidad de vehículos o movimientos. Desde el centro de monitoreo nos van informando y se hace el seguimiento. La realidad es que el ingreso a un domicilio, nosotros no podemos ingresar a un domicilio, es propiedad privada. En esos casos se pide de parte de policía la ayuda del fiscal federal para que dé una autorización de ingreso, pero para eso hay que justificar y darle todo el material necesario para que pueda designar ese ingreso. Las denuncias que nosotros recibimos, bueno, me ha pasado hace muy poco por medio de un campo, hay una tranquera, tenés un largo estrecho para el ingreso, nosotros no podemos ingresar, pero sí se labra el acta en caso de sentir ruidos molestos o observar cierta cantidad de vehículos, se labra el acta y se hace se saca informe de titularidad de la vivienda y se labra el acta correspondiente. Luego se pasa al juzgado y es citado el titular. En la planta urbana me imagino que debe ser más fácil, porque bueno, están más cerca de la casa. Vi el otro día que desactivaron uno ahí en la calle Echeverry, donde la gente salía como si nada, pero bueno, ahí por ahí es más fácil, ¿no? Para ustedes trabajar. Sí, en esas situaciones sí, porque no tenemos, como por ejemplo lo que es un campo de cierta Claro. dimensión de predio, y en esos casos sí es mucho más fácil. A veces no tan fácil porque golpeas y no sale nadie, bajan la música, pero igual se toman las patentes de los vehículos que se encuentran estacionados y se le abre el acta correspondiente. ¿Qué pasa con... También tienen que hacer control de la gente que está positiva y que se escapa de la casa, algo que es increíble, ¿no? Sí, sí, bueno, estamos trabajando en forma conjunta con personal de salud y sí, nosotros nos ha pasado este fin de semana de gente bueno, que no entiende lo que es con un contacto estrecho de un positivo, lo que es ser un positivo. Nos ha pasado de positivo haberse escapado, de tener que ir a buscarlos, de labrar el acta, se pasa al juzgado y eso se pasa a fiscalía. Obviamente que se le realiza una causa por la propagación del virus. Perdón, ¿y el sistema cómo es? Salud lo llama, si no atiende el teléfono es porque no está en la casa, obviamente, y ustedes ahí empiezan a trabajar ustedes. Sí, la realidad es que se presentan diferentes situaciones. A ver, a veces quizás hasta el mismo positivo denuncia al contacto estrecho que no está acatando la orden de que tiene que estar los 14 días aislados
nos avisa a nosotros, nos dirigimos hacia el domicilio, no somos atendidos y se empieza el rastreo. Cuando se encuentra esa persona, que muchas veces hemos encontrado en los domicilios donde realizan sus tareas laborales, obviamente con la distancia correspondiente, se los escolta hasta el domicilio, pero se realiza el acta correspondiente pasando en juzgado y luego a fiscalía. Bueno, una responsabilidad total, como la que son positivos y no dicen la verdad, ¿no? De cuáles fueron sus contactos. Eso sí. También es un trabajo enorme que tienen que hacer. Sí, la verdad es que, bueno, personal de salud, como verán, relajado no está, para nada. Y la realidad es que sí, cuando vos presentás síntomas, te presentás en el sector de COVID, se realiza el hisopado y debes completar los datos correspondientes a los contactos estrechos que vos tuviste. Mienten, esa es la realidad. Entonces, desde ahí cuentan solamente 3 contactos estrechos y te faltaron 10. Esos 10 son los que ponen en riesgo al resto, porque esos 3 que mencionaste quedaron aislados por 14 días. Claro. Pero el resto quedó trabajando, circulando, y después pasan estas situaciones en las que se presentan 30 casos positivos y no sabemos de dónde y se presentan por esta situación. Otra cuestión que tienen que controlar, me imagino, y debe costarle mucho trabajo, son las áreas verdes, ¿no? El parque, la gente que está en la colectora. Creo que ayer desactivaron un partido de fútbol ahí en el Tiro Federal. La gente no entiende que no puede realizar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, lo que es con respecto al deporte, y en este caso fútbol, hay diferentes tipos. Lo que es la liga, por ejemplo, en el parque municipal, eso está bajo protocolo. Está bajo protocolo, son 11 jugadores. Cada equipo puede tener 20 espectadores, y en estos casos, como por ejemplo tenemos el Papi Fútbol, tenemos en la cancha que está ahí en el Tiro Federal, que surgió ayer y que vi por ahí que decían que no habíamos asistido. Sí, fuimos, asistieron y se realizó una denuncia correspondiente por maltrato al personal, en la cual hay testigos. Y el partido de fútbol obviamente es que es para un beneficio propio del organizador. Y en ese caso no era un partido de fútbol de 5 y 5, sino había más jugadores y espectadores. Está totalmente prohibido. Por eso se elaboró el acta correspondiente. Encima de eso, la gente se enoja y los insulta, los agrede, ¿no? Sí. Una de las inspectoras fue agredida por el señor organizador, en el cual ya tiene la denuncia correspondiente y será citado. ¿Cuál es la situación de tu personal, Lorena? Contame cómo están, cuánto personal tenés, cómo están trabajando. El personal que tengo, la verdad que trabaja muy bien, está muy cansado, y la realidad es que con el personal que tengo, y así tenga 100 más, no vamos a lograr frenar esto si la gente no toma conciencia. Porque sí, se ve gente en colectora, sí se puede ver gente en una confitería y no tienen la distancia, o se puede ver gente dentro de un supermercado que supera la capacidad que tiene, pero también la gente no respeta. Entonces no podemos estar en todos los lugares, y la realidad es que la gente tiene que tomar conciencia y cuidarse uno mismo. Y solito también negocios donde te atienden sin tapaboca, ¿no? Los mismos dueños de los negocios, los comerciantes, te atienden sin tapaboca. Sí, se nota que la gente se relajó mucho. La realidad es que no podemos notificar nuevamente el protocolo que se le designó en su momento por actividad esencial, como son los supermercados, farmacia y demás. Cada cual tiene su protocolo y debe cumplirlo. Estamos haciendo controles en todo lo que se puede, pero bueno, ya la gente lo dejamos a conciencia de cada uno se tiene que cuidar, su comercio además, porque si salta un positivo se va a encontrar afectado su personal, y si se encuentra afectado el personal debe cerrarlo. Seguro. En un momento el año pasado, cuando arrancó todo este tema de las clandestinas, había muchísimas denuncias. ¿Siguen teniendo denuncias ustedes de la gente? Sí, tuvimos muchas denuncias. La realidad es que, bueno, por ejemplo, te digo números: en enero tuvimos 4, febrero 4, marzo 12, abril, lo que va de abril, 5. Todas esas con actas labradas. Hay algunas que no se pudieron constatar. Yo te estoy mencionando las que tienen actas labradas. ¿Y qué pasa con esas actas después? ¿Cuál es la resolución de eso? ¿Una multa? Sí, ¿Una causa penal? Sí, es una multa y una causa penal en la que, bueno, nosotros labramos el acta correspondiente, se presentan todas las pruebas al juez de falta
y él cita a la persona y obviamente se cobra la multa, y esto pasa también a Fiscalía. Lorena, te agradezco la nota, ¿eh? Le No, decimos a por la favor. gente que colabore, por favor, porque estamos en una época, un pico bastante grande. Y bueno, el recurso humano se termina, ¿no? Obviamente, la gente está cansada y hace falta colaboración de la población, me parece, ¿no? La realidad es que todos estamos cansados, los que estamos trabajando en esta pandemia, y la gente también está cansada. Pero si aflojamos en este momento, nos va a superar la situación, va a colapsar salud, y pensemos que no es solamente por un virus que podemos llegar a necesitar un respirador, sino mañana podemos tener un accidente y yo puedo necesitar ese respirador. Claro. Eso también hay que tener en cuenta. Y que se cuiden, que no relajen las medidas, tapaboca, lavado de manos, alcohol, distancia. Eso, nada más. Gracias, Lorena. No, por favor.